Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que quieras ver mi mensaje que hoy tengo para ti. Tengo un mensaje bien especial, un mensaje que me ha cautivado, me ha encantado y que es muy profundo, pero solamente voy a buscar unas pequeñas partes de todo el pastelote que Dios nos ha dado y espero que lo disfrutes mucho. Sé bienvenida a mi canal. Este canal es específicamente para dar honra y gloria a Dios, para que la gente le conozca y sepan las hermosas cosas que Dios nos da. Y hoy quiero compartir, me gustaría ser bien enérgica o muy divertida al hablar, pero no, ni tampoco quiero fingir quién no soy. Soy tranquila. No siempre se puede todo en la vida, ¿no? No siempre se puede tener todo lo que uno quisiera. Soy tranquila al hablar y me gustaría ser de esos predicadores que tienen como mucho fuego, pero no. Solamente quiero hoy enseñarles algo muy, muy hermoso que Dios me estuvo enseñando, que Dios me estuvo mostrando. Y hoy vamos a ir a la palabra directamente de una vez. En 1 Corintios 2:9 veamos qué vamos a encontrarnos. 1 Corintios. Está muy, muy precioso. 1 Corintios 2:9 dice la palabra así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Dios ya no las reveló. Dios está revelando esas cosas. No son cosas por venir o cosas ocultas que no sepamos o que no logremos comprender o que no logremos saber, sino que Él ya nos las dio a través de su Hijo Jesucristo. Pero nos las revela a través del Espíritu Santo y vamos a ver qué es lo que Dios nos ha concedido. Vamos a investigar. Entonces, en Romanos 8:15 vamos a ver qué nos ha concedido. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, Dios nos ha concedido su paternidad. Dios nos ha concedido el que seamos hijos, el que lleguemos a ser sus hijos. Dios nos ha concedido su paternidad, pero también al leer este verso nos damos cuenta que nos ha concedido libertad. Porque miren, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ha recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no estamos en temor, no hemos recibido un espíritu de esclavitud o de temor o de condenación o de tristeza, sino el Espíritu de Dios por el cual clamamos: Abba, Padre. Que lo tenemos a Él, que cualquier cosa que pase en nuestra vida podemos clamar a Él: Abba, Padre. Y no solamente en las malas, también en nuestra adoración, en nuestra forma de vida, en nuestra admiración, clamamos a Él: Abba, Padre. Y vamos a ver que nos ha concedido la libertad y también nos ha concedido el conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Vamos a ver Mateo 16:13. Mateo 16:13 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dijeron Elías, otros dijeron Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les pregunta a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto me llena de alegría, me entusiasma tanto saber que Dios nos ha concedido el revelarnos a Jesús. Esa es una de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y Dios nos las ha revelado por su Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha concedido el saber quién es Jesús. Aquí Jesús le está declarando a Pedro: Pedro, bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló ningún hombre de la tierra, nadie te lo dijo. Fue directamente el Padre quien se lo revela a Pedro. Y no solamente le revela eso, sino que también Jesús le contesta y le dice, fíjense, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Dios nos ha concedido autoridad. Al conocer a Jesús, prácticamente tenemos la autoridad que Dios nos ha concedido. Cuando reconocemos y tenemos esa revelación de quién es Jesús, tenemos esa autoridad. Y que las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la maldad no van a prevalecer contra su iglesia, contra nosotros. Y esa es otra cosa que me asombra, porque digo, no solo me revela su paternidad, el poder estar con Él, el concederme conocer lo profundo de Él, porque dice la palabra de Dios que, miren, vamos a regresarnos en 1 Corintios 2:9, donde comenzamos. Fíjense qué dice. No solamente nos revela su paternidad. 2:9 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora vemos por qué. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, Dios nos ha revelado su paternidad, porque todo lo escudriña. Lo profundo de Él mismo, el Espíritu Santo, nos lo ha sido dado. Porque como ya leímos, por lo cual clamamos: Abba, Padre. O sea, si el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros, nos enseña todo lo de Dios, nos enseña todos sus misterios, nos enseña todo lo que Él nos ha concedido. Por eso nos ha dado de su Espíritu Santo, para enseñarnos lo que nos ha concedido, lo que ya nos ha dado, lo que ya nos ha regalado con la salvación de Jesús, lo que ya tenemos. Y es un tema muy profundo, porque a veces creemos que solamente tenemos la salvación y ya, y luchamos contra nuestros pecados y ya, pero no, tenemos mucho más. La salvación es la puerta, y más adentro es donde vamos a ir conociendo al Espíritu Santo, vamos a ir conociendo la paternidad de Dios. Más adentro de esa puerta vamos a ir investigando como cuando te metes al mar y quieres investigar. Bueno, yo no me meto al mar así para investigar porque me da miedo, yo nada más meto los pies. Pero es un decir que cuando alguien se mete al mar y va y bucea, se mete a lo profundo y anda buscando a ver qué encuentra, si encuentra una perla, si encuentra caballitos de mar, si encuentra las maravillas que solo Dios sabe que ha creado. Y así es Dios. La puerta es Jesús, la salvación nos la ha dado, y de ahí en adelante empieza una búsqueda de qué nos ha concedido. No solo la salvación, nos ha concedido mucho, su paternidad. Y como ya vimos ahorita, la libertad, ¿verdad? Ya no somos esclavos.
Hay una canción que me gusta mucho que se llama Hijo de Dios y que dice: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y es realmente, no somos esclavos ya no más, no somos esclavos al pecado, no somos esclavos a nuestros deseos, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos la mente de Cristo y como hijos tenemos el Espíritu Santo que Él nos va a ir llevando a conocer cada vez más y más y más a aquel que creó todas las cosas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que entonces ya nos ha concedido su paternidad, que yo pienso que es lo más glorioso que podemos tener, que el Dios del cielo, el Creador, sea nuestro Padre. O sea, ¿se imaginan? Si nosotros, como dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a quien se lo pida? O sea, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo lo es todo. Lo es todo. Lo es completamente todo, porque dice, si nosotros que somos malos queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, si nosotros que somos carne, que somos malos, que somos pecadores, queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? O sea, ¿cuánto más no dará Dios, el Espíritu Santo, al que se lo pida? Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Nos ha concedido la paternidad, nos ha concedido libertad, nos ha concedido el conocer a Cristo, como ya vimos aquí que le reveló a Pedro, y nos ha concedido la autoridad, porque como le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es autoridad. ¿Por qué? Porque autoridad, cuando tú le das las llaves de la puerta de tu casa a alguien, es porque le estás cediendo la autoridad de poder cerrar y abrir, de entrar y salir, ¿sí? En una casa, los únicos que tienen llaves somos los papás, cuando nuestros hijos son pequeños. Ya cuando llega el tiempo de que nuestros hijos tienen cierta responsabilidad y madurez, y necesidad también, que porque necesidad a veces les damos las llaves, les damos las llaves y decimos, por favor, no la pierdas, no puedes llegar tarde, pero aquí está tu llave para que entres y salgas. Es dada cierta autoridad por la confianza, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, pero nadie le daría llaves a quien no son los hijos. Al menos que pues ya en un caso muy, muy así de que otras personas, ¿no? Pero yo creo que las llaves de mi casa yo nunca se las daría a nadie. Y no es porque tenga, cosas tan de valor, pero todo lo que hay en casa es de valor. Entonces, así Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado las llaves del reino. Eso es también maravilloso. Entonces, nos ha dado autoridad y nos ha concedido algo tan precioso, comunión con Él. Y vamos a ver en Mateo 14, 26, ¿qué dice? Mateo 14, 26 dice: y los discípulos viéndole andar, creo que me equivoqué. Es Juan. Sí me equivoqué. Yo creo que es Juan. Juan 14, 26. Sí, Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto habla de comunión. El Espíritu Santo enseñará, recordará. Si enseña y recuerda, es porque va a tener comunión contigo, porque te va a hablar, porque te va a enseñar, porque te va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho, lo que ha quedado escrito en la palabra. Y eso me habla a mí de comunión. Podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Él nos va a hablar, nos va a enseñar las cosas que Dios nos ha permitido tener. Nos va a enseñar quién es Jesús, nos va a recordar, nos va a consolar también cuando sea necesario. Entonces esto me habla de una persona. No me habla de algo, una fuerza, un poder que de repente llega y hace temblar a la gente y ya. O que se caigan. Esa es una manifestación. Ese es un momento solemne cuando sucede. Cuando estás en la presencia, tan absorto en la presencia de Dios, que su peso y su toque es tan grande que no puedes quedarte inerte. O sea, algo pasa en tu cuerpo. Pero más allá de eso, me habla de una persona que va a estar conmigo, de la persona que me va a enseñar, que va a caminar junto a mí y que me va a recordar todo lo que Jesús me ha dicho, todo lo que Jesús me ha dado. Entonces, Dios nos ha concedido eso tan maravilloso que es la comunión con Él. Una comunión es estar siempre unidos, estar siempre juntos. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. El templo, su templo. Y el Espíritu de Dios vino a habitar en nosotros. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, todo lo escudriña. Todo lo escudriña porque, por ejemplo, nosotros somos seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero somos un espíritu. Entonces, así Dios, su cuerpo vino a mostrarse a través de la persona de Jesucristo, porque Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Su cuerpo. Y Dios en el cielo tiene su Espíritu, que es su Espíritu Santo. Pero ahora que ha venido a morar en la iglesia el Espíritu Santo, nosotros ahora somos su cuerpo. Jesús está sentado a la diestra del Padre en su trono. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia y la iglesia somos el cuerpo. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, el Espíritu de Dios que vive y habita en nosotros nos enseña, nos recuerda, nos muestra quién es Él. Nos muestra la profundidad de su paternidad, nos muestra la profundidad de su salvación, nos muestra la profundidad de los tesoros escondidos desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha concedido a conocer eso. Por eso, esa palabra que leímos en 1 Corintios 2:9 está en Isaías. ¿En dónde? A ver, aquí lo tengo escrito, en Isaías 64:4. Ahí está escrito. Y cuando, antes de que Jesús viniera, muchos años antes, ya se había dicho eso. Entonces, cuando ya Jesús viene, se cumple esa palabra, se cumple. A veces hay personas, bueno, yo me acuerdo que antes se predicaba que apenas iba a pasar, pero no. Eso ya pasó cuando Jesús vino a la tierra y entonces por eso dice, pero a nosotros nos las ha revelado el Espíritu Santo, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Y entonces esas cosas ya no las ha revelado cuando nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios nos las reveló al darnos a su Hijo Jesús. Nos dio de su Espíritu Santo
Y entonces es como aprendemos y conocemos más y más y más y más y más y más y más. Ahora, también, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Todos los milagros que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra eran cosas que ojo no había visto. Ni las señales. Por ejemplo, cuando fueron a las bodas y convierte el agua en vino. Ojo nunca había visto eso. A limpiar leprosos, a levantar muertos. Todas esas cosas fueron cosas que ojo no había visto, ni oído había oído, ni habían subido a corazón de hombre. Por eso era pero tan difícil, y por eso es tan difícil. Si no tenemos al Espíritu Santo, es tan difícil entenderlas, no las entiende. Y bien dice la palabra, son locura para el mundo, son locuras, son cosas ocultas, cosas que se están dejando ver o que se han dejado ver y para el mundo son locura. No las pueden entender. Ni siquiera nuestra mente finita, yo digo, nuestra mente humana, nuestra mente finita, pequeña, tiene una capacidad donde llega un límite. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, nuestra mente dice una cosa, pero nuestro ser entiende otra y dices, es cierto. O sea, el Espíritu de Dios nos revela la persona de Jesucristo y también nos revela su paternidad. ¿Sí? Son cosas ocultas. Por eso es que odiaban a Jesús. Los fariseos lo detestaban, lo aborrecían, no lo soportaban, porque él decía que era el Hijo de Dios. Y ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes decir que eres Hijo de Dios haciéndote igual a Él? Ellos no entendían eso, no lo podían entender. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Es cierto que en el Antiguo Testamento muchas veces vemos donde el Espíritu de Dios actuaba. En toda la Biblia, el Espíritu de Dios ha actuado desde la tapa a tapa, desde principio a fin. El Espíritu Santo ha actuado. Pero en ese tiempo la gente a veces no lo sabía, no lo veía. Y venía el Espíritu Santo sobre algunas personas y hacía y actuaba. Pero nunca se había visto que el Espíritu Santo habitara en alguien. Y cuando vino Jesús y habitó el Espíritu Santo en Jesús y decía, yo soy el Hijo de Dios, los fariseos era como volarles los sesos, les volaban la tapa del cerebro, decían, ¿cómo? Y cuando hacía milagros decía, ¿qué? ¿Por qué? Incluso blasfemaron contra el Señor, dijeron por el poder de Belcebú hace sus milagros. Pero ¿qué dijo el Señor? Por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Entonces, el Espíritu Santo es una persona tan importante, pero tan importante, porque nos enseña, nos aconseja, nos muestra quién es Jesús, nos muestra quién es el Padre, nos muestra quién es Él, sus maravillas, todo. Y lo necesitamos tanto para cada día, para que nos ayude a conocer más, a aprender más y, como dice aquí, para que nos enseñe. Entonces, ahora, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu, en ese momento Jesús les estaba hablando a sus discípulos de cuando iba a venir el Espíritu Santo, cuando Dios enviaría su Espíritu. Eso ya pasó. Si tú estás por primera vez escuchando un mensaje de la palabra de Dios, déjame decirte, eso ya pasó. Cuando Jesús fue al cielo, envió sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo yo tener el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es dado cuando creemos en Jesús y empezamos
alimentarnos de la palabra, alimentarnos. Llega un momento donde al creer completamente en Jesucristo, recibes la paternidad de Dios. Dios te sella con su Espíritu Santo, te pone su sello en tu corazón y pasas a ser hijo de Dios. Y entonces de ahí en adelante ya no estás solo, ya no eres esclavo, ya no necesitas vivir en temor, porque como lo leímos, nos da de su Espíritu y nos da la oportunidad de llamar al Padre a través de su Espíritu Santo en todo momento. Entonces, se termina ese temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando creemos en Jesús, cuando nos sella con su Espíritu Santo, empezamos a entender y a tener una comunión con Él, una comunión con su Espíritu Santo para enseñarnos quién es Jesús, para enseñarnos quién es el Padre. El Padre que creó todas las cosas junto con Jesús, en unidad, y junto con el Espíritu Santo en unidad. Entonces, es tan importante que si tú ves por primera vez este mensaje, puedas pedirle a Dios que te enseñe quién es Él. Puedas cerrar tus ojos y decir, ok, yo quiero saber quién es Jesús, yo quiero saber quién es ese Dios que creó todas las cosas y que esa muchacha me dijo. Entonces empiezas a orar, porque orar no es rezar, no es repetir cosas que alguien ya más haya dicho. Orar es lo que tú traes en tu corazón, lo que tú realmente quieres hablar con Dios. Hablas con Dios y le dices, pues yo he sabido de ti, pero quiero saber más, quiero conocerte, quiero llegar a ser tu hijo, por favor, ayúdame a creerte, ayúdame a saber. Y entonces empiezas a leer una Biblia, y en la Biblia te vas a ir encontrando todo lo que tienes que saber sobre Dios y sobre su salvación. Entonces, en otro video, yo creo que voy a hacer un video sobre la salvación, para explicar qué es la salvación, porque mucha gente dice, pero ¿salvarme de qué? O sea, yo también pensaba eso, pero ¿de qué tengo que salvarme? O sea, ¿qué va a pasar? ¿O salvarme de qué o de quién? Pero bueno, ese será otro tema. Pero vamos a ver el último verso. ¿Qué es lo que nos ha concedido? Otra de las cosas que nos ha concedido, porque nos ha concedido miles de cosas, miles. Efesios 3, vamos a ver qué dice en Efesios 3, 5, 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nos ha concedido un gran misterio, que toda la humanidad que cree puede llegar a ser hijo de Dios. Toda la humanidad. Fíjense, dice que no se dio a conocer antes a los hombres, un misterio que antes no se dio a conocer a los hombres. Porque si lo hubieran conocido, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero estas cosas fueron reveladas al pueblo de Dios a través de su Espíritu Santo, de que toda la humanidad puede ser parte de este reino, puede ser parte de Jesucristo, puede llegar a ser hijo de Dios, ¿sí? Antes no era así. Antes Dios había escogido el pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel, un pequeñito pueblo. Si tú vas a un globo terráqueo y lo miras, o un mapa, te das cuenta que es una cosita de nada, un pedazo de tierra muy pequeño comparado con muchos otros. Pero Dios los eligió a ellos, y Dios era Dios de ellos, nada más. Aparte en la tierra no había, o sea, por eso había otros dioses a quienes el ser humano adoraba, porque en el ser humano está el deseo de adorar siempre, pero no tenían a quien adorar. Entonces ellos mismos se formaban sus dioses,
y adoraban otras cosas. Pero Dios nos ha concedido, a través de la salvación de Jesucristo, el poder ahora sí adorarle a Él. Antes no era así. No teníamos Dios en el mundo. No teníamos un Padre a quien decir, ayúdame. No lo teníamos. Porque no era concedido en ese tiempo. Pero a través de Jesucristo, cuando viene a darnos la salvación, ahora sí podemos ser sus hijos. Y ahora sí tenemos un Dios a quien acudir, a quien clamar, a quien acercarnos, a quien pedirle ayuda, a quien adorar, en quien confiar. Porque Él es el Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que hace latir tu corazón, el que hace que tu corazón siga latiendo. Es esa energía que solamente Él puede poner ahí. Entonces, eso es lo que nos ha concedido. Nos ha concedido miles y miles y miles de cosas, pero por hoy solamente les voy a compartir estas cosas que nos concedió. Nos concedió ser hijos, nos concede tener comunión con Él, nos concede tener la autoridad, nos concede salir del temor, del miedo, nos concede salvación. Nos concede salvación. Y que somos sus coherederos. Todo lo que Jesús ha heredado, nosotros somos sus coherederos. O sea, también tenemos la misma herencia junto con Él. Y ese es un tema muy profundo que ojalá podamos después investigar y poder hablar sobre el tema. ¿Cuál es nuestra herencia como hijos? ¿Qué herencia tenemos? Sí, porque Dios nos ha concedido muchísimas cosas, pero algo que lo que quiero yo cerrar y enfocarme es que tenemos el perfecto amigo, el Espíritu Santo, la perfecta compañía que conoce todo de Dios, que conoce todas las profundidades, que Él creó todas las cosas. Por el poder del Espíritu Santo llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Entonces creo que es tan importante conocerlo y amarlo, porque muchas veces lo vemos como alguien lejano, como ok, tiene poder, sana enfermos, limpia leprosos, Jesús hizo todo eso por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, ok, como lejano, pero ¿por qué no lo podemos ver como una persona cercana? Como un amigo que es quien nos enseña, quien nos ayuda en nuestras debilidades, quien nos ayuda cuando caemos en algún pecado y Él viene y nos abraza, y nos levanta, nos cuida, nos protege. Es Jesús, es su Espíritu viviendo, habitando aquí en nosotros. ¿Sí? Entonces, yo los animo a todos los que ven mi canal y que espero que mucha gente más lo vea para que sepa quién es Dios, para que aprendan y para que puedan conocerle un poquito. Los animo a que escudriñen cuáles son los beneficios que tengo al tener al Espíritu Santo, a tener esa persona preciosa que me ayuda y que también se enoja cuando le fallamos, pero no es como nosotros los seres humanos que cuando nos enojamos juzgamos, lastimamos, golpeamos o hacemos cosas feas, sino que Él con su gran amor nos abraza y nos enseña. ¿Y con qué razón? Hay un salmo donde dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque cuando nosotros fallamos, Él nos abraza y nos enseña con paciencia, con amor, con respeto. Entonces todo eso viene de una persona, es la persona de Jesucristo, es el Espíritu Santo habitando en sus hijos, habitando en la humanidad. Y a mí me parece un tema tan profundo y tan mucho de qué sacar, pero también un tema que me asombra demasiado, que he estado aprendiendo en estos días y que me ha asombrado muchísimo. Ya no solamente verlo como, ok, es el poder de Dios actuando, sino es una persona que me ama, es una persona que me cuida, es una persona que quiere ser mi amigo, que no me quiere dejar sola para nada, que me cela con un celo santo, que cela mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi corazón, porque me ama,
pero un celo santo, no un celo como el que nosotros conocemos, un celo humano, pues claro que no. Entonces, pues yo los animo a que escudriñemos mucho, mucho, mucho. Como meternos en el mar y nadar en lo profundo, escudriñar. ¿Por qué? ¿Qué me ha concedido Dios? ¿Por qué me ama tanto? Porque siempre se preocupa por mí. Porque siempre está al pendiente de lo que me pasa. Porque cuando fallo, Él siempre está ahí para ayudarme, no para condenarme ni lastimarme, sino para decirme, hija, sigue adelante, yo estoy contigo, levántate, te entiendo, te amo, y nos enseña tantas cosas el Espíritu Santo. Entonces, pues yo los quiero animar en esta mañana calurosa, que por cierto ya me voy a meter a mi casa porque ya me está dando mucho calor, a investigar quién es Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo desde el principio de la creación está? ¿Y por qué sigue estando aquí? Dios es Dios. Y hay mucho que aprender de Él. Y por cierto, para los que nunca han leído la Biblia o nunca han escuchado un tema de Dios, nunca olviden que el único Dios verdadero es aquel que te ama. Hay dioses de madera, de plata, de oro, de piedra, pero esos no te aman, esos no tienen vida, no tienen alma, solo son dioses creados por el hombre, que no le pueden pedir. Yo siempre he dicho, un ser humano necesita un brazo fuerte que lo sustente. Y ese brazo solamente viene del cielo, del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo. Solamente viene de Él. No hay otro Dios así. No existe otro Dios así. No hay otro Dios que se preocupe por tus pensamientos. No hay otro Dios que se preocupe por cuando tú lloras. No hay otro Dios que se preocupe por tus hijos, por tu futuro, por tus logros, por tus fracasos. No hay otro Dios que se preocupe así. Solamente el Creador de toda la tierra. Y pues espero que este mensaje llegue a mucha gente. No porque yo quiera tener muchos seguidores, porque no es así, sino porque yo quiero que mucha gente lo oiga y sepan quién es Dios y cuánto los ama, cuánto nos ama, cuánto ama toda esta humanidad, toda esta creación. Y bueno, yo me despido, espero que les guste este mensaje, que lo disfruten, que lo mediten, que lo escudriñen, que escriban las citas bíblicas que yo hoy les compartí para que en su tiempo lo vuelvan a releer, y entender y aprender mucho más cada día, ¿no? Y pues pronto espero compartirles otro mensaje. Que tengan un día excelente, bendecido, lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y espero que en la ciudad donde te encuentres todo mejore y mejore y mejore. Y pues me despido, les mando un gran abrazo y Dios me los cuide. Nunca olviden, Dios, el Creador del cielo, su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo los aman y son reales. No hay otro Dios como ellos. No hay otro Dios como Él. ¿Ok? Pues que tengan un bonito día, donde quiera que vean mi mensaje. Espero que lo compartan. Espero que se suscriban y que les vaya súper bien.